Hechos, acontecimientos y personajes del automovilismo. Más historias del automovilismo. Carrera 501. Octava fecha de la temporada. 15ª Vuelta de Olavarría. 18 de julio del año 1971. Participaban los pilotos de Olavarría, Oreste Sargania, Heriberto Messineo y Héctor Cacho Francia. Actuaban como comisario deportivo Carlos Leoni, director de la prueba Alberto Hipólito, comisario técnico Dr. Horacio Flageat y cronometrista Elvio Bravo. El monto de los premios distribuidos a los participantes en efectivo era de 38.720 pesos, más el 3% a la Asociación Argentina de Volantes de 1.161,60 y el 3% para la CADAT por 1.161 pesos con 60. Al cierre del registro de inscripciones eran 62 los pilotos anotados, mientras que 54 dieron presente en el momento de la partida, la que se realizaba en fila de a 3 autos y con un intervalo de 10 segundos entre cada fila. La tan esperada hora de la verdad llegaba el domingo en la Vuelta de Olavarría, la 15ª, ya que con el anticipo dado días pasados en Pergamino, todo hacía suponer que la guerra se plantearía a muerte y que no todo estaba dado con el triunfo aplastante de Pairetti en aquella oportunidad. Los fuertes de la categoría, coincidentemente, aquel día en el circuito chico de Pergamino, habían dado un paso hacia atrás y de esa forma el triunfo de Carlito, si bien más que inobjetable, no había aportado elementos reales de comparación. Por parte de Torino se esperaba la rehabilitación de Di Palma luego del susto. Por Chevrolet, el equipo de la comisión de General Motor saldría a mostrar las verdaderas uñas. El Falcon de Pairetti trataría de repetir confirmando, y por el lado de Dodge se aguardaría con las mismas armas el cachito de suerte necesaria. Lamentablemente no todas estas predicciones se cumplían, pero no obstante lo visto en Olavarría resultaba más que satisfactorio. Di Palma desde la mañana tempranito se encargaba de decir por radio que el motor que utilizaría era el mismo que el usado en Pergamino, por lo cual de entrada se lo descartó. Pero no tanto, ya que si bien el otro día, según él, el motor no andaba nada y entró segundo pese a todo. De cualquier manera, de entrada nomás en la primera vuelta quedaba out. Por su parte, la comisión de concesionarios de General Motor decidió a mitad de semana no presentar los autos porque el rendimiento de los motores no resultaba satisfactorio. De esta manera, lo fuerte quedaba centrado en Dodge y Ford, con Bordeaux y el tío Fritz, Loeffel por un lado y Gradasi y Pairetti por el otro, y a la espera que alguno de los elegidos de Berta fuera agraciado con un motor de punta y de algún otro fantasma como Lenze, Cupeiro o Cubertino. Lo cierto es que una vez largada y por el primer control, la lucha se planteaba al segundo entre Pairetti y Bordeaux, que se alternaban en la punta durante los 3 primeros giros, cuando no compartieron esa ubicación con tiempos empatados. Tratando de seguirles el tren verdaderamente impresionante, viajaban Gradasi, Perkins, Loeffel y Cupeiro. Hasta allí, los relojes estallaban, marcando un promedio de 184 kilómetros y moneda. Pero duró muy poquitito el suspenso, porque paraba Pairetti en el abastecimiento con un problema de aceite que obligaba a su gente, con Benavides a la cabeza, a cambiar el radiador, perdiendo en la gestión algo más de 6 minutos. De esa forma ya Bordeaux se afianzaba en la punta con la comodidad que otorgan algo más de 1 minuto de diferencia sobre el segundo, que era definitivamente Gradasi, quien a su vez había conseguido despegarse un poquito de Perkins, Cupeiro y Cacho Franco. Franco en su rentrée anduvo como en las viejas épocas. La carrera continuaba, aunque con serias amenazas por parte de los organizadores de suspenderla si la gente que estaba a la vera del camino no mantenía los lugares lógicos. Así Bordeaux, con un Dodge que sonaba más llenito que nunca, quizás por el solo hecho de viajar primero, continuaba descontándole segundos a Pirin y cada vez doblaba más fuerte en las curvas, ya con riesgo de tocar el piso con las manijas de las puertas. El promedio ascendía de a poquito, dando la idea de que Maneco, aún no tranquilo, seguía con la zapatilla enroscada. A todo esto, Il Mato había vuelto a la carrera con una vuelta menos,
comenzó a descontarle terreno a Bordeu hasta alcanzarlo y pasarlo poco después de mitad de carrera, quedando en consecuencia en la misma cantidad de vueltas. Pero la atención estaba también compartida por el trencito que habían formado Giai, Loeffel y Cupeiro, que se daban con todo. Este último tratando de colarse a toda costa, dada su menor velocidad. Finalmente el tío Fritz se retrasaba con problemas y Carlitos Giai aprovechaba una rara pirueta, llamado trompo, del gallego para tomarse el buque, asegurándose el tercer puesto, que luego fue segundo al detenerse Gradassi con una fisura en el radiador de agua. Desde atrás, Cacho Fangio nuevamente con el 2 de la línea 2, Pairetti, que aparecía nuevamente, Faraoni y dos de los manzanos, José y Juan Carlos, discutían posiciones, pero sin pretensiones de alcanzar la punta. Bordeu, ya sin nadie a la vista, comenzaba a regular la marcha y a sufrir, suponemos, como hacía tiempo no lo hacía, esperando que terminara la carrera. En duelo particular, Carlitos Giai y Jorge Cupeiro se disputaban los 6 puntos que finalmente fueron para el de Arrecife, agravada la lucha para Cupeiro por el hecho de haber tenido que detenerse en la última vuelta en los abastecimientos para solucionar un problema del chupador del tanque de nafta. Las últimas vueltas fueron para Bordeu peor que una película de Hitchcock por el suspenso. La gente de Dodge se tapaba la cara con las manos y no querían mirar. Solamente aguardaban el momento de la bajada de bandera para respirar. Finalmente, y con ella, comenzaba una nueva etapa en el turismo de carretera. El triunfo de Dodge, largamente esperado y elaborado con conciencia profesional, léase Bellavigna, Comisión y Bordeu, fue nada más que una circunstancia que tenía que darse, y se dio, aunque un poco retrasado por la suerte. Las conclusiones que pueden sacarse de la carrera de Olavarría son muchas, algunas favorables y otras no tanto. En primer lugar, la más favorable, creemos, que estuvo dada por el triunfo de Dodge, no por la marca en sí, sino porque este hecho agrega un nuevo ingrediente de expectativa a las carreras. Junto con esto llegó el reencuentro de Baneco Bordeu con el triunfo que no se le daba desde el año 66 y que estaba necesitando porque los pilotos manejan siempre igual, pero necesitan ganar de vez en cuando para darse cuenta que es así. Las victorias resultan siempre importantes porque después de todo es la forma en que se alcanza el fin por el cual se corre. Coincidentemente le tocó ganar en una ciudad donde ya lo había hecho en 2 oportunidades. Ahora lo desfavorable y que no es novedad y que queremos recalcar insistentemente, precisamente porque queremos que el turismo de carretera siga existiendo como categoría, decían los periodistas en aquel momento. La seguridad no es lo suficientemente buena como para que se corra sin riesgo para el público y es necesario que los clubes pongan aún más cuidado, sobre todo en la instrucción de la gente encargada de controlar al público. La desgracia está al alcance de la mano en las condiciones actuales y ella podría terminar con todo esto. Dentro de 15 días de aquella fecha de la carrera de Olavarría, se iba a correr en 25 de mayo, donde ya deben estar todos los balcones alquilados, decían en aquel momento los periodistas. Clasificación final de la prueba, 25 vueltas, 509 kilómetros, 500 metros. El ganador, Juan Manuel Bordeu, con 2 en 2 horas 49 minutos 47 segundos, a un promedio de 180 kilómetros, 45 metros a la hora. Segundo, Jorge Cupeiro, primero y segundo, con el total de vueltas 25. Con 24 vueltas, tercero Faraoni, cuarto Castañón, quinto Loeffel, el sexto lugar para Del Vito, el séptimo Escaramela. Hasta ahí, con 24 vueltas. Con 22 vueltas, octavo Micineo, de Olavarría, noveno Grilli, con 20 vueltas, Manzano, Juan Carlos, 11 Vitale, y con 18 vueltas, 12º Gradassi y 13º Liceviche. El récord de vuelta para Carlos Pairetti en 6 minutos 28 segundos a un promedio de 189 kilómetros 44 metros a la hora. 15ª vuelta de Olavarría, 18 de julio del año 1971.